quiero presentar con muchísimo gusto, me siento muy feliz, me siento muy contenta y me siento muy orgullosa de tener a la doctora María Isabel Sánchez Ramírez, ¿verdad? Es su nombre completo. Así es. La doctora María Isabel es médico especialista en medicina interna, es cardióloga y con mucho orgullo les puedo decir que fue la primer mujer cardióloga intervencionista de adultos egresada del Instituto Nacional de Cardiología en México. Actualmente vive en La Paz, Baja California Sur y está encargada de los servicios de hemodinamia desde el 2010 en un hospital público que en México se llama ISSSTE. Y bueno, con muchísimo gusto estoy platicando con la doctora Isabel, que aparte es mi tía, yo la admiro mucho, la quiero mucho y le doy las gracias porque está platicando, conversando y compartiendo con nosotros, con esta comunidad de inmigrantes resilientes. Creo que usted es una gran representante de lo valioso que somos los inmigrantes, ¿verdad? Primero, ¿dónde creció y cuál era su primer lugar de residencia donde se crió? Gracias. Pues yo nací en la Ciudad de México, de padres de Guanajuato. Yo siempre digo que soy de sangre guanajuatense. Así es. Pero nací en la Ciudad de México. Ahí estudié todo, incluso las especialidades. Em, pero al terminar la especialidad, pues uno como médico busca una opción laboral, que es lo primero que estamos queriendo afianzar, ¿no? Entonces me tocó una época en que por cuestiones de profesionales, y en México era año de votaciones. Mm. Entonces no es fácil encontrar trabajo cuando es año de votaciones. Esto por cuestiones de Hacienda y demás, prácticamente nadie quiere contratar a alguien nuevo, ¿no? Entonces yo busqué trabajo con las 3 especialidades ya 6 meses, durante 6 meses, en hospitales de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, en Querétaro, en Guanajuato, y no encontré trabajo 6 meses. Y había encontrado un trabajo, pero me decían que me iban a pagar 1,000 pesos al mes. Entonces ya Con tres con especialidades. 3 especialidades. Entonces Wow. hice todo el trámite y demás para entrar, pero ya cuando me dijeron que me iban a pagar eso, realmente no. Salí con la idea de no, yo no voy a aceptar eso. Este, pero entonces yo había comprado un equipo junto con un muy buen amigo mío. Entonces teníamos que pagar mitad y mitad de la mensualidad y realmente no era barato. Un equipo que hace estudios cardiológicos, pues que nos ayudan en la consulta. Entonces tenía necesidad de ganar dinero. Y un amigo de acá de La Paz, y médico internista, que yo lo conocí en mi residencia en medicina interna, me habló de esas cosas que pasan porque años tenía de no comunicarnos. Y me habló, ¿qué estás haciendo? Supe que terminaste cardiología, alguien le dijo, ¿no? Que me conoce de acá, porque yo hice mi servicio social por acá, entonces alguna gente me ubicaba. Y ya le dije, pues, que había terminado cardiología intervencionista y que tenía ya 2 años de adscrita, pero que decidí renunciar. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes a La Paz? Acá siempre nos hacen falta médicos, cosa que siempre ha pasado. Tengo acá ya, digamos que 22 años, pero me fui 4 años en el Inter. Y me dijo, vente de vacaciones, tráete tus documentos, pero acá en el IMSS necesitamos médicos, especialistas. Entonces, sí me vine con mis papeles y pensando, sí, vacaciones, pero el proceso para contratarme fue muy rápido. Entonces, yo me sorprendí que en 3 días revisaron mi currículum, hice todos los trámites, vueltas y me dijeron, ya, empieza el lunes. Entonces, es cuando entró el pánico un poco, obvio, chin, me voy a tener que venir.
O sea, hacer el cambio. necesito el dinero, necesito trabajo, necesito también demostrarme a mí que sí sabía ser médico, pues después de haber terminado la residencia, que ya tenía 2 años Claro, trabajando como médico, pero de contrato y no era totalmente mi responsabilidad, ¿no? Entonces, sí les dije, espérenme tantito. Yo no me vine con la idea de quedarme, denme chance de ir a mi casa, decirle a mis papás, o sea, aunque ya tenía 30 y qué hubo años, 32, 34, o sea, sí, sí pega, ¿no? El que tienes que dejar tu casa, tu confort, claro. ¿no? Entonces, sí me Usted dijeron, todavía vivía con sus papás. yo todavía vivía con mis papás, sí, y sí me dijeron, sí le esperamos, pero sí regrese. Entonces, bueno, es de los valores que nos han enseñado mis padres o nos enseñaron fue la responsabilidad. Entonces, sí, yo lo consideré ya como una responsabilidad el tener que venir a trabajar acá. Ujú. Entonces, pues ya llegué a la casa y más o menos fue en estas fechas, se acercaba Semana Santa y les dije, regreso en 3 semanas. O sea, denme chance de pasar Semana Santa. O sea, creo yo que eso sirvió como que un proceso de, sí, ya me tengo que ir y el planear, el cómo va a ser allá, ¿no? Entonces, pues ya, mi hermana mayor me acompañó a dejar acá, bueno, ya a establecerme acá. Llegué a vivir con una amiga, luego con la esposa de mi primo, hasta que ya conseguí mi casa. Eso duró como mes y medio, tal vez. Entonces llegar con una maleta y vivir con alguien más, conocido Claro, pues, pero no familiar. Acá yo no, pues no, no tengo familia, ni claro. primos, ni hermanos, ni nada, ¿no? Entonces, ese fue el proceso que pasé para ya llegar acá. Ujú. Wow, muy bien. ¿Y usted recuerda esta es la única vez en la que usted ha migrado, ha cambiado de su lugar de origen, el ir de la Ciudad de México a La Paz? No, en el Inter hubo un cambio más. Eh, Aquí estuve del 2002 al 2005. Ujú. En el 2005, por cuestiones de salud de que mi papá era cardiópata y alguna vez me dijo de sus hospitalizaciones de urgencias que vivir lejos, eso es, y con padres fuera de angustia mucho. A mí me angustiaba, ¿no? El ser cardióloga, mi papá cardiópata, se me hacía el colmo que yo no estuviera con él, Claro. pero hacía todo para que tuviera muy buena atención médica, ¿no? Desde aquí. Entonces, en ese año fue muy difícil porque fue la evolución de su enfermedad a agravarse más. Entonces, le dije, sí, sí me regreso tantito. Él me dijo, acércate, acércate un poco más. Pero sí les dije que yo no regresaba a la Ciudad de México. La Ujú. Ciudad de México ya para ese entonces, el hacer un cambio a una ciudad tan tranquila, tan pacífica, tan calmada, nuevamente a la Ciudad de México no me latía. Entonces dije, Mm. no, a México no. No, pues vente con tu hermana. Mi hermana mayor vivía en Guanajuato, con unos tíos y estábamos ahí construyendo una casa familiar. Entonces les dije, sí me regreso, pero a Guanajuato, con Male. Entonces dejé acá mi casa, desmonté mi consultorio, renuncié a los trabajos y me voy a Guanajuato. Entonces en Guanajuato llegué en enero, eh, llegué a trabajar con un amigo, obvio, vivir ya con mi familia, mis tíos, mi hermana, y a trabajar en un hospital privado, solo medicina privada, de ayudante de alguien, me dio, digamos, seguridad durante 3 meses, nada más. La medicina privada es un negocio, a veces funciona, a veces no, a veces se vende, a veces no. Entonces, la especialidad que tengo es operar, estar practicando. Y no lo hice esos primeros 4 años. Y después allá dije, tengo que
practicar y hacer la hemodinamia, ¿no? Mi maestro me dijo, tú eres buena, haz hemodinamia, por favor. Entonces allá, cuando vi que la medicina privada no me iba a estar manteniendo tan sencillo, decidí buscar trabajo ya por mí. Entonces fui al Hospital General Regional de León y ahí conseguí un contrato de Seguro Popular. Este, y ahí estuve trabajando 4 años, este, ya con una seguridad laboral, que eso ayuda bastante. Pero desde que me regresé a La Paz, yo dejé el proyecto para que en este estado existiera la hemodinamia y la cirugía cardíaca. Cuando yo egresé del instituto, solo en 13 estados de la República había el servicio de hemodinamia. Entonces faltaban muchos estados para poder brindar ese servicio. Y pues acá, cuando me fui a Guanajuato, el secretario de salud lo conozco, sí, desde hace años, y me dijo, yo quiero hacer el proyecto de un hospital. Y como me conocía y sabía lo que yo abogaba, dijo, yo quiero tu proyecto de hemodinamia porque estoy pensando en un hospital de tercer nivel para atender cirugía cardíaca y hemodinamia. Y ya cuando esté, si es que lo logramos, ¿te vendrías? Y yo, híjole, pues hoy le digo que en este momento no, sino hasta que esté, si es que sí se hace, ¿no? Pensando en que no sabía yo si se iba a hacer, no había el presupuesto, no había el terreno, no había nada, ¿no? Entonces, tal vez sí. Claro. Y como había dejado acá mi casa, que yo había comprado casa, pues dije, bueno, igual y la podemos mantener y voy de vacaciones y así. Y cuando empezó la construcción del hospital, me avisó el doctor, ya pusimos la primera piedra, esto va a ser real. Entonces, como que desde ese momento decía yo, ay, a lo mejor y si regreso a La Paz, ¿no? Yo creo que son cuestiones de la vida y del destino, porque esos 4 años me permitió estar cerca de mi familia, porque yo sentía que me necesitaban y yo los necesitaba. Claro. Falleció mi papá, fallecieron tíos, etcétera. Entonces, como que ya no había eh, muchas cosas que seguir haciendo allá, ¿no? Y luego el tipo de personalidad que tengo, creo yo, de ponerme como metas o no metas, sino Retos. objetivos, así. Ajá. Quiero así, incluso desde mi consultorio, mi casa, la quiero así, lo visualizo y voy hacia allá, ¿no? Poco a poquito. Creo yo que todo esto me ha dado mucha paciencia. Yo soy muy paciente. Y y después, pues me involucraron mucho en ese proyecto. Me mandaron el plano del hospital, el plano de hemodinamia, entonces dinos si tumbamos alguna pared, si ponemos algo más que hace falta. Y después también en buscar la máquina de hemodinamia, me mandaron las opciones y yo también escogí esta máquina. Entonces fue un proyecto que sembré, digamos, desde años atrás Claro. y se hizo finalmente realidad. Y pues listo, cuando estuvo el hospital ya me dijeron, ya está listo. Digo, bueno, nada más, asegúrenme que voy a tener trabajo. Claro. Hijo, ¿no? Que era lo que ya quería. Y en ese tiempo fue también un choque por la edad, porque pues si me iba a regresar acá, igual busqué trabajo en el IMSS. Y ahí el choque de la edad fue que yo acababa de cumplir 40 años y cuando llegué a pedir trabajo me dijeron, no, no, con nosotros entran menos de 40. Entonces dije, ay, los de Ah, 40 ya no tenemos la capacidad o qué. Pero es política del hospital, del instituto. Entiendo que es por la cuestión de las pensiones, lo entendí después, pero ahí sí dije yo, no, como que ya me tengo que asentar y buscar algo fijo, ¿no? Que creo yo también es una necesidad humana, claro. sentirte de un lado, tener Una una base, estabilidad. una Ujú. estabilidad, así sea
creo yo que cuando eres niño, joven, soltero, la estabilidad y tu casa es la casa de tus padres, ¿no? Si es que están o si es que ahí estuviste. Y ya cuando uno es adulto, si se quiere independizar, pues ok, es tu casa, si ya la mantienes y si todo, ¿no? Ujú. Entonces, yo desde que llegué a rentar la primera casa, yo dije, esta va a ser mi casa y la voy a tener como yo quiera. Me acuerdo que al arrendador le pregunté, oiga, ¿y le puedo poner plantas? Me encantan. Sí, doctor. ¿Le puedo poner acá para la entrada adoquín y demás? Usted le puede hacer lo que quiera en la casa, es suya. Solo no la tumbe. Claro. Entonces, mi casa esa fue y así ha sido, ¿no? Entonces creo yo que por eso no sentí tanto el segundo cambio, el segundo. O sea, Pero usted hizo ese espacio como su espacio y ya había viajado anteriormente, ya conocía, ya tal vez había conocido gente, entonces ya no fue tan impactante como la primera vez, me imagino. así es. Sí, sí, fue más fácil. Y en todos esos cambios, en todos esos traslados que tuvo y experiencias de ir a vivir a otro lado, ¿en algún momento usted sintió que pasó por algún duelo, una pérdida de algo por estos cambios que hubo? Fíjate que sí, yo me vine acá con la idea y el plan de que se venía también mi amigo, venirnos acá a hacer cardiología. ¿Quién la invitó a La Paz? No, un amigo de allá de cardiología. Mm, Fuimos muy amigos desde medicina interna, muy unidos, pero nunca hubo una relación más personal, ¿no? Solo amigos, que nos queremos un ujú, chorro hasta la fecha. Entonces, el plan era venirnos porque compramos ese aparato muy, muy costoso. ujú. Sí, entonces con la promesa él de venirse. Entonces me dijo de inicio, me voy para tal fecha. Se llegó la fecha y no, no me voy. Ok, llego para tal fecha y no, no se vino. Entonces me fue dando largas el primer año y yo rechacé plazas base del IMSS con tal de no moverme de La Paz porque me tenía que mover de La Paz, esperando pues a que se viniera. Y yo creo que ese fue el duelo. Cuando él me dijo, no me voy, eh, el plan de él era casarse ya, me dijo, y creo que iba a tener un hijo. Finalmente después me di cuenta que no, no tuvo nada de hijo ni nada. Ese sí me dolió. Pero ya para ese entonces, pues ya estaba sentada yo con mi casa, mi consultorio, mi trabajo, ya tenía una agenda de pacientes y todo. O sea, cuando me vine de ahí, de México para acá, porque lo hablamos frente a frente, que eso es también lo que he aprendido mucho. No hay como hablar de frente. Sí. Y cuando llegué acá, sí venía pensando eso. O sea, ya voy a tener que aceptar la base. Entonces yo ya venía pensando en lo que seguía, ¿no? Cuando llegué a la casa, al otro día me dio una gripa de esas que ahora digo yo, fue influenza, de tan mal que me puse. Y bueno, extrañando a mi mamá cuando estaba con la calentura y todo. Fue todo un día, un día, un día. Entonces me quedé en la casa, era verano, mucho calor, o sea, todo se juntó. Y sí lloré, Claro, hacía mucho que no me acordaba de eso. claro, claro. Pues Ahorita. por eso se llama duelo, porque duele, ¿no? Son cosas que nosotros los que nos movemos de un lado a otro pasamos. Así es. Pero te puedo decir y te lo prometo, solo ese día lloré. Claro, claro. Al siguiente día, ¡pum! Tenían que hacer planes. Regresar a todo lo que Sí, tenía así es. compromiso, porque era un compromiso, Era un ya tenía las compromiso, máquinas, ya tenía todo. claro. Y después intenté, bueno, acepté la base, me mandaron a Guerrero Negro y allá fue otro episodio de, ¿qué estoy haciendo hasta acá?
Claro, claro. Cuando llegué a Guerrero Negro, lo primero que hice fue, porque queda a 12 horas de La Paz en carretera. Entonces, lo primero que hice teniendo a mis papás en México, ¿no? Mi familia en México, ¿cómo salgo de aquí? Fue lo primero Claro. que busqué. ¿Cómo se sale de aquí? Si no por carretera, por vuelo, ¿en dónde se compran los boletos? ¿Cómo le hago? No. Eso fue lo que pensé allá. Y después ahí, ya con más calma, porque obvio, cuando me vine y que Toño me dijo que no se venía, mi amigo, yo no le volví a hablar. Entonces, estando allá, dije yo, pero la máquina es de los dos, pero ahorita yo no tengo dinero para pagarle. No, pues le marco para ver en qué acuerdo llegamos, ¿no? A qué acuerdo llegamos en cuanto a la máquina. Y nada. O sea, no me Se contestó, desapareció. no me contestó. Así, o sea, le hablé a un número que yo sabía que ella estaba y se oía su voz y no me quiso contestar. Mm, Chale. Bueno, claro, fue la última vez que lo llamé. Y de claro. ahí no nos volvimos a hablar hasta hace 4 años, 3 años, 4 años ya va a ser. Por fin lo tuvo de frente. Y no, yo creo que el tiempo es lo que da la respuesta a cada quien. Y nos volvimos a encontrar y en cuanto al cariño de amistad, no pasó nada. Claro, Preferimos no hablar de esos años que no nos hablamos, que yo no lo busqué, por supuesto, pues era un claro. plan de vida de él. Y, y él tampoco a mí, o sea, para nada. Ya cuando nos empezamos a comunicar otra vez, incluso me dijo, ya le platiqué a mi esposa y a mi hija de ti. Mm, Ah, ok. Punto, ¿no? Ni al caso. Pero fue, yo creo que el único duelo que sentí, más este, fuerte. sí, Ujú, más fuerte. Yo creo que sí, las cuestiones de salud son las que más te hacen extrañar a esa gente, claro, la que te cuidan, aquí está. claro, claro. Claro, y el duelo es un proceso natural y normal que todos pasamos y que nos hace vivir esas emociones de enojo, de luego tristes y luego estar bien y de pronto otra vez estar tristes y luego estar enojados y bueno, es ese ir y venir de emociones que nos pasan por cosas que nos duelen, ¿verdad? Y cosas que perdemos. Así es. Sí, Eh, ahí fue perder a mi mejor amigo un tiempo, pero claro, pues bueno, ya lo recuperé. claro. Realmente mi familia yo nunca he sentido que lo he perdido, nunca, porque todo el tiempo hemos estado en contacto, todo el tiempo, aún yo Claro, lejos, pues, todo el tiempo. claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Pues gracias por eso que nos acaba de compartir. Entonces, para usted, incluso ese duelo ha sido más fuerte que el haber dejado su casa, sus papás, sus hermanos, o también hubo ahí algo que fue difícil para usted en ese sentido. No, yo creo que por ese momento de salud, porque yo creo que si no me hubiese enfermado y no me hubiese sentido tan mal, o sea, hubiese pasado el duelo así de, allá fue la negación cuando me dijo, no me voy. Después acá fue el Oh, coraje, le tenía coraje, chale, claro, porque ya tenías un plan, o sea, teníamos un claro, plan y pum, vale, ¿no? Te lo tumban. Entonces, coraje. Y, y yo creo que lo hubiese pasado tranquilo, siento, creo, pero el sentirme tan mal físicamente, sí decía yo, o sea, alguien que me cuide y tú me claro, vas a cuidar, se supone, nada, ¿no? claro, Pero claro. mi familia no. Fue sí extrañarlos, obvio, pero yo creo que el médico, como nuestra profesión es de muchas ausencias en casa, Sí. eh, fiestas, reuniones, Jornadas o sea, de trabajo ajá, exhaustivas y no nunca es están en su tanto, ¿no? casa.
Sí. Entonces yo creo que eso nos va preparando para eso, o sea, el poder separarnos sin tanto problema. Ujú. Y en casa, si han vivido la vida de un estudiante de medicina y que hacemos residencia después y después trabajando, pues esas ausencias así como que se fue a trabajar. O sea, Claro. sabían mis papás que estaba trabajando. Y Mm, ahora pues igual mis hermanos saben, ¿no? A veces pasan 3 días y no contesto. Isabel, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. claro. Estoy trabajando. O que me hablan y, ay, se oye, estás trabajando, ¿verdad? Sí, estoy trabajando. Bueno, luego te hablo, no es urgente. Nada Ok, más querían checar que está bien. Claro, así es. claro, claro. Ellos por su parte, ¿sabe si han batallado con el que usted esté lejos? Como sus Y hermanos, sus papás en su momento. mi mamá me contó una vez que El duelo no nada más es de quien se va, el duelo también lo viven muy fuertemente quienes se quedan, ¿verdad? de algo estábamos platicando mi mamá y yo, y me platicó que cuando yo me vine, Ujú. dice, parecía que hubo difunto en la casa. Mm. Así de fuerte fue su ausencia para ella. Claro, claro. Sí, Y se movió dentro de su propio país, ¿verdad? Solo estaba en un estado distinto. así es. Sí, eso Sí. fue muy duro porque pues ya después empezamos a vivir los duelos en casa. Entonces Claro, ya supe lo que era claro, y pedí perdón. claro. Sí, creo yo que a veces hacer ese tipo de cosas implica cierto grado de egoísmo. O sea, pienso en yo, ¿no? En mi bienestar, en mi seguridad. Y no pensamos en a quienes En los dejamos. que se quedan, claro, Así es. claro. Pero pues también esa es la vida. O sea, no toda la vida estamos con nuestros papás, no toda la vida estamos con nuestros hermanos. Es la vida, es el proceso natural de la vida. Y ya después aprendí, cuando tuvieron la oportunidad de venir mis papás la primera vez, el verme segura, Ujú, el verme instalada en mi casa. No tenía muchos muebles en ese entonces. Entonces yo acondicioné todo para que llegaran ujú. y Que la vieran bien. que me vieran bien, pero realmente estaba bien. O sea, Claro. nunca les mostré algo que no, nunca. Y eso sentí que les dio demasiada tranquilidad. Mm, qué bueno. Y, y esa tranquilidad, pues, de los papás cuando se están yendo, creo que nos corresponde a nosotros hijos Claro, darles esa seguridad. O claro, sea, no están preocupados por uno. Y claro. también mi mamá alguna vez me dijo, a mí no me preocupa ni Male, mi hermana, que ella se fue de la casa desde los 16 años, ni tú, porque vio que Sabe fuimos, que son somos independientes. autosuficientes, independientes, que nos cuidamos, que, o sea, yo consideraba muy injusto el si me enfermaba y tener que quitar de su trabajo o que dejaran pues su casa a alguien de mi familia para venir a cuidarme. Entonces, no, intentaba de todas, que no me pasara nada. Una vez me Claro. fui a rapelear, ya cuando regresé del rapel, dije, ¿qué estás haciendo? O sea, si te Mi fracturas, si te mamá pensó lastimas, en su mamá primeramente, así seguramente. es, sí, no, fue intenso. Y la otra cuando contraté un seguro de gastos médicos, la primera vez, y, y cuando me preguntaron, ¿hace cosas de riesgo? Pues no, y me acordé que rapelé. Entonces nomás le pregunté, pero no lo vuelvo a hacer. Entonces yo contraté el seguro de gastos médicos también, no conocía tanto el ambiente de todas las especialidades acá y no había en ese entonces tanta posibilidad médica. Entonces Si yo le hubiera pasado. prefiero con traslado a México y a donde yo diga. O sea, Claro. ese lo logré mantener durante 3 años, no lo ocupé, gracias a Dios. Hasta ahorita no he ocupado nada de eso. He pasado por cuestiones de salud, pero tranquilas. Y tienes que pensar en todo. O sea,
no estamos ahí con ellos ni con esa seguridad. Entonces uno tiene que pensar en todo, pero más en estar bien uno mismo. Claro, claro, claro. Pues gracias por todo eso que nos acaba de compartir. Ya me mencionó un poquito, voy a pasar un poco a otra pregunta, pero ya me mencionó un poquito de que hubo un momento en el que pensó y dijo, no, no me quiero regresar a la Ciudad de México. ¿Hubo algún sentimiento de amor, odio por esa ciudad que dejó, en la que vivió, en la que creció? ¿Sigue habiendo esos sentimientos un poco amor, odio por su lugar de origen? No, no. El no regresarme realmente conmigo fue por inseguridad, miedo, miedo. A mí me tocó la mala experiencia de que me asaltaran 6 veces En ahí la en Ciudad de México, en México. la Ciudad de México, en el metro, en el pecero, en la Ujú. calle, me rompieron mi mochila con un picayelo amenazada, Mm, aretes, cadena, reloj, billetera, o sea, me tocó esa mala experiencia. Entonces, implicaba que tendría que manejar el último año que estuve allá en México, implicó que me tuve que cambiar al sur de la ciudad para poder llegar a tiempo a mi trabajo y no tener que atravesar diario trasladarse. toda la ciudad. Ujú. Entonces vivía en México, pero no vivía con mi familia. Claro. Entonces eso me parecía muy injusto, ¿no? Entonces, digamos que Para ellos y para mí. la inseguridad sí fue también un factor por el cual usted tomó finalmente la decisión de trasladarse y de moverse a otra ciudad. Así es. Y luego llegar acá y es la ciudad que le hace honor al nombre. En serio, se vive muy en paz. Sí, Y hay bemolitos, pues, pero muy de vez en cuando y nada más no te metas en esas zonas y listo, claro. ¿no? Entonces, ya yo sentí que ya no me acostumbraría a regresar a A la vivir ciudad, a allá, la gran ¿no? ciudad. Me encanta, estoy enamorada, creo que sí es de las ciudades más espectaculares del mundo. Ahora he podido regresar como turista cuando Ujú. voy, cada vez voy menos, pero cuando voy me da mucho orgullo que yo soy de ahí, yo conozco ahí, pues me sé mover ahí, Claro, solo todavía el temor no se me quita, nunca. Entonces salgo, claro. pero nunca sola, casi no tomo taxi, entonces la disfruto más ahora. Mm. Y platico mucho acá que hay gente, ay, México, cómo quisiera vivir ahí. Ujú, me da ¿Qué dice? Yo no. Yo no, yo no. Es que la gente de acá se imagina que vivir en México es ir al teatro, ir al cine, ir a súper, ir a centros comerciales, ir a... No, empiezas a trabajar y se te van 4 horas en el tráfico o Claro, sea, nadie sabe más quien vive ahí cómo es la ujú, vida. Entonces, claro, claro. sentir que tu casa, cuando yo tenía que trasladarme eso, eran 4 horas en el tráfico, 2 de ida, 2 de venida. En época de lluvia se vuelve el caos. Hice una vez 4 horas del sur al norte de la ciudad. Este, no, solo quienes viven Caótico, ahí podemos claro. salir. Una gran, pues sí, es una de las ciudades más grandes del mundo. Y ahora que está en La Paz, eh, bueno, pues me imagino que ah, no sé si ha notado algunos cambios en su identidad, en su persona, ahora que vive en otra ciudad distinta, que es porque la Ciudad de México es una gran ciudad, pero está en La Paz y La Paz es playa, entonces fue un cambio súper radical. ¿Ha notado algunos cambios en su identidad personal ahora Yo que creo que está en no, La Paz? yo creo que no, porque así como soy, siento que he sido siempre. Mm, Solo uno se tiene que adaptar. ok. Un tiempo vivió mi hermana la más chica acá conmigo unos meses y en alguna ocasión pues como que ella se choqueó de las actividades que yo tenía que hacer. Te impacto. E Ujú. incluso ella me dijo, es que ya no eres la misma. Mm, No puedes seguir siendo la misma cuando tu situación cambie. Entonces mi claro. situación cambió a que yo no pagaba renta, no tenía consultorio, no pagaba renta del consultorio,
no trabajaba en 2 lugares o 3. Llegó un momento en que tuve que trabajar en 3 lugares, o bueno, por gusto realmente. Entonces llegaba a la casa, comía, me iba al consultorio. Y ya trabajaba en Corazón de Niño, entonces eran otras actividades fuera de lo que yo ya tenía en mi día. Entonces sí, como que se choqueó y ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pasa? Porque estábamos acostumbrados a que salimos del trabajo, llegamos a la casa, comemos, estamos Vida la tarde, de ya su casa, en claro, mi claro. casa, papás y demás. Entonces, sí, yo le expliqué, no puede seguir siendo la misma. Si ya tienes una, más responsabilidades, y la otra, estás en un lugar en donde te tienes que adaptar. Así como nos adaptamos al calor, hace rato que salí, ay, y extrañaba Claro. el calor, así te tienes que adaptar también. Y si no te adaptas, yo creo que le sufres mucho, Ujú. mucho, porque no avanzas. Claro, Yo creo que no avanzas. Tienes claro. que adaptarte, cambiar para poder avanzar. ¿Cuántos años tiene en La Paz? Más de 20, 22 22. años, ya. En todo este proceso, ¿qué es lo que le ha ayudado a sentirse ahora parte de La Paz, Baja California y vivir, de ser de La Paz? ¿Ya se Híjole, siente que es de La Paz? sí, ya soy pasada estos años. Yo creo, ay, y de verdad, el conocer. Me encanta ir a conocer, saber, aprender. Entonces, desde que llegué, si me dicen un lugar nuevo, dónde comer, dónde pasear, el paisaje, la luna, etcétera, yo me he dado la tarea de ir a conocer. Lanza. Sí, el viajar, el atreverme a lugares no conocidos, Sí. me he atascado, me he quedado parada casi en la carretera, he acampado en la playa, en el monte, ir a conocer. Yo creo Claro, que eso es lo que también nos inyecta de la identidad de donde estás. claro. Probar comida distinta. No estaba acostumbrada pues a los sabores de acá. Yo nunca había probado la machaca. Acá es tan De común. todos Que los todo el días, mundo sabe, claro. ya la sé hacer, ya me queda muy buena. A Eso mí sí sí. me gusta, a mis hermanos todavía no les gusta. Yo, por ejemplo, no tomaba cerveza. Y ahora en verano, en serio que disfruto una cerveza. Claro, con el calor. Calor, pero solo verano. En invierno no se me Sí. antoja. Solo en verano. O sea, sí, yo creo que también por lo calmada, lo tranquila, me dicen cuando llegan a veces a visitar a mi casa, se siente una paz, es que estamos en la paz. Claro. Así que yo creo que eso. Y recién fuimos a México, una familia amiga de aquí, en enero, y se me decían, ay, es que la gente, es que el tráfico, es que estamos acostumbrados a la paz, ya nos desacostumbramos a eso, pues. Ujú. Entonces sí, realmente sí, me siento pasé. Ya digo en vez de ma. Claro que sí. Entonces, bueno, algo de lo que no sé si le gustaría platicarnos de eso, pero algo yo que la conozco y que la veo y que la he ido a visitar ahora a La Paz, las veces que he tenido oportunidad, y yo creo que usted está rodeada de muchos amigos muy buenos, gente muy buena que le hace compañía, que le hace amistad, que le hace cariño, que la papacha, que la quiere, que hacen cosas que les gustan juntos. ¿Usted cree que eso ha influido en que esté bien en donde está como inmigrante en La Paz? Sí, claro. Acá, fíjate que cuando trabajé en el IMSS, de cuando llegué, en mi guardia, éramos el 70% extranjeros. Mm, No éramos de aquí. Y, y eran de la Ciudad de México, de Sinaloa, más de la Ciudad de México. Entonces, ese fue de mis primeros círculos de amistades.
y ya con corazón de niño, al seguir un mismo objetivo, porque en corazón de niño ha cambiado más gente. O sea, no eran los mismos que están. Los mismos es Audelia, Gabriel, y ha pasado por varias etapas, corazón de niño, y además se trabaja con voluntariado. Entonces el voluntariado cambia. Pero quienes no han cambiado son ellos dos, bueno, la familia de ellos dos y yo. Y Diego, pues, que es el que generó todo el motivo. el motivo Platícanos muy, muy brevemente de Corazón de Niño. Sé que es una organización con mucha tradición en Baja California Sur que atiende a problemas cardiológicos o cardiopatías congénitas en los niños y usted es la coordinadora médica. Sí. ¿Usted cree que ese trabajo y ese voluntariado y eso que hace ahí es parte de que también le ha ayudado a sobrellevar esta lejanía, esta nueva ciudad, este nuevo lugar donde vive, en La Paz? Bueno, ya no está Sí, nuevo, pero... ya no está nuevo. Yo creo que sí. Una frase que siempre me inculcaron, y sobre todo cuando estudié cardiología, una frase del doctor Ignacio Chávez: a este mundo venimos a servir, y si no servimos, no sabemos qué hacemos en este mundo. Entonces, el médico, como la gran mayoría de los oficios y profesiones, son para dar un servicio a nuestro prójimo. Incluso el veterinario es para dar servicio, pues, a los animalitos, ¿no? O sea, nacimos para servir. Y como seres humanos, cuando nos encontramos a personas a nuestro alrededor que van sobre eso, creo yo que comenzamos a ser empáticos. Entonces, cuando yo conocí a Audelia y a Gabriel, ellos llegaron a mi casa. Alguien les dijo que yo había llegado a La Paz un mes antes, algo así. Y fueron a buscarme en mi casa porque les hacía falta ese enlace o ese personaje médico. Y existíamos en ese entonces 9 cardiólogos en todo el estado, que nada más es La Paz y Los Cabos. Y yo llegué como nueva, le platicaron de mí, quienes ya me habían conocido en ese poquito tiempo, les dieron mi dirección y llegaron a buscar. Entonces me presentaron que era Corazón de Niño, en aquel entonces se llamaba Tedabe Malcú, es una, del lenguaje guaycura, o una raza nativa de acá, y que se llamaba Semilla de Amor, o bueno, significaba Semilla de Amor. Entonces me explicaron todo y, ay, qué padre. No, me encantó, porque trabajando en un hospital exclusivamente de cardiología, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que mucha gente necesita y tiene muy poca capacidad física el instituto de atender a todos los pacientes. Y me sorprendía que a veces niños de Centroamérica llegaban también ahí, porque sigo diciendo que es de los mejores lugares, si no es que el mejor en México, para atender cardiopatías congénitas. A niños. Entonces, siempre estaba lleno el piso, siempre. Era muy difícil, pues, que se ocupara una cama. Y lo viví con mi sobrina, cuando yo era residente. Entonces, desde ese entonces yo dije, cuando roté por pediatría, pues vivíamos las historias de los niños, ¿no? Y fue muy difícil ver a los niños separarse de sus papás y sufrir de esa forma y estar solos. Ellos, solo había 2 horarios de visita, o uno nada más en la tarde, creo que nada más era uno en la tarde. Entonces no los dejaban dejar ahí con ellos, y yo de siempre no toleraba que maltrataran a un niño, y lo sigo sin tolerar. Claro. Y menos verlos enfermos. Claro. Pero son espectaculares los niños. Así de andar en el pasillo, y ¿a ti cuándo te van a abrir? Y abrazar al otro, ¿no? Cosa que le dicen a un adulto, y lo vamos a operar. No, o sea, se apanican todo. Entonces, Claro, y ellos cuando bien roté, valientes.
Sí, cuando roté ahí y que me tocó vivir eso, yo juré que todos los niños que se acercaran a mí a pedir ayuda, nunca les iba a cobrar. Mm, ujú. Entonces fue como mi oportunidad Claro, claro. y lo sigo haciendo. Oh, En ese entonces que no había la infraestructura hospitalaria, yo ajá, solo era un enlace. ujú, Bueno, primero era eh, quien apoyaba a Corazón de Niño, una diagnosticar. mm, Entonces, niños que a veces les decían tiene soplo. El decirle a un padre que su hijo tiene un soplo, lo espanta, lo apanica. ah, Entonces, porque implica corazón y el corazón lo relacionamos siempre con la vida. Entonces, si estás claro, mal del corazón, pues está en peligro tu vida, ¿no? claro. Entonces, yo eso lo entendí de siempre. Y hacíamos por diagnosticarlos una y ya cuando teníamos el diagnóstico por enviarlo a donde le pudieran resolver. Ujú. En ese entonces fue así, esos años. Hacíamos de todo porque es una asociación civil o organización no Sin fines gubernamental. de lucro. Ujú. Así es. Y entonces era muy difícil conseguir con autoridades, DIF, gobierno, lo que quieras, el recurso para boletos, vuelos, estancia, material para los que se iban a operar, pedían un oxigenador y el oxigenador en aquel entonces costaba 23,000 pesos y gente que tenía que ir de aquí a allá, que sigue pasando, allá no tienen familiares, no tienen dónde quedarse, entonces buscar el albergue, trabajo social, médico, etcétera. Y ahora que lo viví yo en carne propia con mi mamá, es horrible estar en un hospital de tercer nivel donde no conoces a nadie, donde todo es demasiado frío. Aún acá considero que es tan pequeño o pequeña La Paz que a veces llegan pacientes y todo el mundo lo conoce, como que desde dónde lo conocen, ¿no? Entonces se siente un poquito de esa fraternidad de local, cosa que allá no, me parece una atención demasiado fría y que lo vivan pues solos, porque se iba el niño y la mamá, cuando había posibilidades, pues iba el niño y los papás, y después si no funcionan las cosas como van, regresarse con un cuerpo de allá para acá, una es demasiado caro, demasiado doloroso y creo yo que nadie se merece vivir una experiencia de esas. Claro. Entonces, pues desde aquel entonces trabajamos en eso. Paramos en lo que yo me fui. Cuando me fui, pues no Para hubo quien, Guanajuato. sí, no hubo quien se dedicara a eso. Fue muy poquito lo que pude hacer desde allá. Lo que hicimos era la academia. Hice cursos de actualización de cardiología en lo que había ya esta infraestructura hospitalaria y en lo que regresaba, ¿no? Y ya que regresé, a los 3 años, hubo la oportunidad de una jornada quirúrgica y nuevamente involucré a Audelia y a Corazón de Niño, porque siempre se necesita. El Claro, gobierno no va a resolver y no puede resolver pues a todos. Entonces, la sociedad civil organizada sí lo es posible hacer a veces un poco más que niveles de gobierno. claro. Y lo hemos visto. Entonces, nos ha funcionado bien el modelo de atención. Ahora ya con infraestructura hospitalaria ya es muy, muy poquitos los niños que tenemos que enviar, sobre todo cuando es algo muy complejo, que por la estructura que tenemos ya de jornada, no es para, así decimos, él no es de jornada, o sea, es de buscarle, No es trasladarle y la especial. mejor opción, ¿no? Para él. Entonces, ya con esta estructura hospitalaria, pues ya mi papel fue coordinar para una jornada terapéutica a todo lo que involucra médico. Entonces, invitar amigos, trabajo con 2 amigos de toda la vida, de cardiología. Uno es intervencionista, el doctor García Montes, y el otro es Carlos Guzmán, electrofisiólogo de Monterrey. Y
Hemos tenido dos equipos quirúrgicos, bueno, dos cirujanos en este tiempo, espectaculares. Sus números, cero complicaciones. En la En jornada recuperación de ningún los niños. niño se nos ha muerto. O sea, lo que buscamos es brindar una muy buena atención, ser resolutivos y obvio nuestro control de calidad, que ningún niño se muera, ¿no? Que ningún niño se complique. Sí hemos tenido complicaciones, pero hemos podido pues solventarlas, gracias a Dios. Claro, claro. Entonces, Y algo de lo que creo que usted se debe sentir también muy orgullosa y no sé cuál fue su parte en este logro, pero sé que Corazón de Niño logró algo que fue muy importante en México, que es la detección de las cardiopatías el congénitas tamiz, en los bebés. así es. Entonces, ¿cómo se siente usted con eso? ¿Cómo fue su intervención en ese proceso? Porque eso es algo muy importante para un país como Sí, México, ¿verdad? Que ahora ya es obligación de los médicos hacerlo en toda la República Mexicana. sí, ya es ley. Pues fue un proceso intenso porque de inicio el objetivo era atender a los niños que ya tenían cardiopatía. Ujú. Entonces, después de un proceso de escrutinio en todo el estado, al analizar pues las edades, los diagnósticos y todo, surgió el, la La curiosidad, pues, pregunta la de por qué pregunta, no se atendió ¿por qué no antes, se ¿verdad? atendió a tiempo? ¿Por qué Ya. no se detectó a tiempo? Y en este estado, en donde la ciudad más lejana está a 12 horas carretera, entonces hay niños y bebés que nacen y nadie se da cuenta que tiene una cardiopatía y llega 3 o 4 días después o una semana después y ya todo azul y ya muy complicado todo. Entonces, ¿cómo detectarlas desde antes? No existe en nuestro país una cultura del diagnóstico prenatal, el hacer un eco fetal, un ecocardiograma inútero, después de la semana 20 de embarazos que se puede hacer. Y de esa forma se puede dar cuenta el médico que trae un defecto, es de este tipo, va a requerir, saliendo del útero, cuando se expanden los pulmones, cirugía para que pueda tolerar a crecer, ¿no? O sea, cuando trae una cardiopatía que depende del el momento del nacimiento. O bien, trae una sella o una CIB, bueno, con calma, no, de esa Puede no tiene atender. tanta No premura es de de urgencia. atender, así es. No tenemos esa cultura, tenemos que trabajar mucho todavía en eso. Entonces se planteó eso, hacer el tamiz neonatal, que no implica más que tomar la oximetría Fíjese con un nada más. aparatito en los dedos, que Claro. no tiene que ver mucho ni costo, ni capacitación del personal, ni una infraestructura así, no. Donde se atienden partos, se puede tener pues la posibilidad de tomarle oximetría y con eso detectar. Obvio, sí, ciertos tiempos, ¿no? Después del nacimiento. Entonces, por unas cuestiones de tal vez egos o tal vez, no sé cuál sería la palabra correcta. Se intentó hacer una jornada, la primera, y, y cuando se empezaron a involucrar pediatras, alguien dijo, usted no, me dijo a mí, usted no, porque usted es de adultos. Mm, Entonces, intenté no meterme ya para que fluyera y si se atendieran los niños. claro. Siguen diciendo todavía a veces eso, que yo Mm, no. Entonces, en el tamiz, realmente yo no he estado tan involucrada directamente, se lo he dejado a los pediatras, porque les toca a ellos, ¿no? Digamos. Pero ahí hemos pasado tantas, desde que se planteó aquí, a la Secretaría de Salud, al gobierno del estado, al DIF, y bueno, gracias pues a el andar y las oportunidades que ha tenido Audelia y la asociación, es que pues ya se logró a plantearlo y ya es una ley. sí, Y nacional, a ahorita nivel nacional. sí,
cuando fue ley aquí en el estado, bueno, fue un gran logro, o sea, ¿Cómo de no? inicio alguien, autoridad en Secretaría de Salud, dijo, no, eso no sirve, así, o sea, y cerró la puerta. Entonces, hemos aprendido, Audel y yo, a que hay que ser tenaces, que a veces nos dicen tercos o tercas, este, pero las cosas tienen que fluir cuando se han hecho bien y Claro. con un muy buen objetivo. Y, y esa paciencia que te hablaba antes, igual le he dicho a Audelia, ten paciencia, tranquila, va a pasar. En algún Sí. momento va a pasar, solo no quitemos el dedo del renglón. Entonces, sí ha sido muy, muy satisfactorio y ahorita se está trabajando en que se convierta en una norma oficial mexicana. Ujú. Siguen trabajando día a día, igual me entero de repente si los veo, qué es lo que se está trabajando, porque son muchas vertientes, legales, económicas, Eh, administrativas, de capacitación, de todo, y un gusto que me da es que que lo sean, hicieron ustedes, usted y sí, Audelia, ¿cómo no? y se han Bueno, y toda involucrado, la organización de Corazón de Niño, sí, ¿verdad? y se ha involucrado ahora ya países también sudamericanos. Qué padre, pues qué orgullo, tía, y qué bueno que siéntase muy orgullosa porque sí fue un logro también, Sí, principalmente gracias. suyo. Aunque digan que no es pediatra, pero es cardióloga usted y eso es lo importante, ¿verdad? Así es. Y es la que está atendiendo a los niños, entonces esos títulos no los necesita. No, realmente no. Muy satisfecha con lo que he hecho, gracias a Dios. Claro, claro. Pues la última pregunta, bueno, un poco la última, pero ya para ir terminando, en este proceso de moverse de su lugar de residencia, ahora estar en La Paz y sentirse de La Paz, ¿cuáles diría que son los aprendizajes y las cosas en las que usted más ha crecido como persona en este proceso de ser inmigrante y de estar ahora viviendo en La Paz? ¿Cuáles han sido sus crecimientos, las cosas en las que usted considera eh, que ha descubierto de usted misma en este proceso de emigrar? Yo creo que lo principal es la seguridad. Este, poco he dudado en las decisiones en mi vida, poco. Eh, y lo he tomado todo lo que he pasado como un aprendizaje. Entonces, el aprender te da seguridad de que lo que estás haciendo está bien hecho. Em, otra, he luchado mucho con los miedos. Y Ujú. cuando me di cuenta que el miedo es la peor barrera que puede tener un ser humano, Sí, no haces nada. Entonces, tengo que luchar contra esos miedos. Tuve que luchar contra esos miedos. Entonces, sin miedo. Sin miedo y la otra, mucha fe. Fe en el ser superior que tú tengas. Fe en que me dicen, es que tú ves todo siempre en positivo. Neta que no lo sé ver de otra forma, porque tienes que verlo en positivo. A que si pensar vas a que hacer se va a cosas, lograr, claro. así se va a lograr y lo vas a hacer tarde que temprano. Ujú. El tiempo le da la razón a quien la tiene. Claro, Y lo he vivido estos 50 y que años que tengo, el tiempo le da la razón a quien la tiene. No necesitas pelear nada. Yo creo que en eso, como ser humano, diario tienes que crecer. Entonces sí, siento que sí he crecido bastante cómo en no, esos aspectos sobre todo. claro. Y Y como profesional, dijo hace rato, la paciencia. la paciencia, así es. Una de Es las cosas que más necesitamos los inmigrantes, mucha paciencia. mucha paciencia. Y en cardiología intervencionista lo que hago es mucha paciencia. Solo paciencia y saber que en algún momento va a pasar, ¿no? Entonces, eso lo he aprendido también en la vida diaria. Ten mucha paciencia.
Solo si teniendo esa convicción de que vas a salir adelante, de que las cosas tienen que salir bien, porque tienen que salir bien, y los valores que traes de casa, que esos los tomaste de la leche de mamá, de aunque la a veces familia. no nos dieron mucho, yo, yo no tuve mucha leche de mamá, pero toda la formación que traes de tu casa, de tu La familia, de familia tus padres, extendida. así es, Ujú, de la gente que te rodea. ujú. En la mañana estaba pensando, porque lo he platicado, o sea, somos una familia, mi familia, donde nunca fue nuestro objetivo casarnos, nunca fue nuestro objetivo tener hijos. Entonces somos hermanos solteros. Ya ahorita los mayores ya sobrepasamos los 50, pero siempre fuimos nuestros mejores amigos. Entonces, darte cuenta que somos felices de todos modos. O sea, Claro, claro. lo que hacemos, siento que no tenemos tanta frustración o no tenemos frustración porque no tenemos hijos. Ok, pero lo suples con otros, ¿no? Tenemos ahijados, Ujú. este, o sea, hay Sobrinos, muchas cosas con que un suplir, montón de sobrinos que tiene. de sobrinos, o sea, nunca nos hicieron falta, ¿no? Claro, claro. Y mucho por dar. Entonces, creo yo que teniendo esas bases, no tienes que tener miedo a que la vida te va a ir bien. Ujú. Muy bien, pues qué bonito, qué bonito. ¿Y qué les diría a todas las mujeres migrantes que nos están escuchando, especialmente las que son médicos o que son del área de la salud? Algo que usted les quiera decir, mujeres que están en proceso de trasladarse o que se acaban de trasladar o que se están trasladando de una ciudad a otra, de un estado a otro, de un país a otro. ¿Qué les gustaría decirles? Yo creo que lo primero es, una, sigan siendo fuertes. Las mujeres somos muy Las fuertes. mujeres somos muy fuertes. Sí, Somos la fortaleza de sí, la familia. sí. Otra, pacientes, Ujú, pacientes. Sean pacientes. ujú, Otra, que intenten, dentro de lo posible, si tienen familia o si quieren formar una familia, hacerla con su convicción de unión. ujú, Es difícil en estos tiempos, pues, saber que una mujer fue maltratada, sí, golpeada, ver tanto sufrir de las mujeres. Ahorita la crisis, pues, allá en Europa, y ver que quienes salieron con sus hijos fueron ellas. ujú, Entonces necesita que tengan mucha fortaleza, que tengan fuerza, mucha fe y paciencia. ujú. Y quererse y cuidarse y a uno mismo, ¿verdad? Así es, si la mujer no está bien, y siempre lo he dicho, Ujú. la estabilidad de una familia, la Emocional. fortaleza de la mujer. Claro, 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 Si ella claro. está fuerte y está bien, Los demás alrededor estamos bien. Claro, así es. Y claro, si ella no está bien, no, nada funciona. claro. Y se ve en las familias, cuando falta la mamá, O cuando no está mucha gente bien. dice, se acabó la familia, Ujú. pero si la mamá dejó buenas bases de Claro, unión, claro, la familia va a seguir unida. claro, claro. Muy bien. Y como mujeres tenemos mucho, mucho que hacer. Este, una en posicionarnos, posicionarnos en el papel que juguemos, en donde estemos. Debemos de posicionarnos y no permitir que nos ninguneen. Ujú, Nos ujú. pueden, podemos.
Si han podido muchas, por supuesto que podemos. La primera mujer que se graduó del Instituto Nacional de Cardiología como intervencionista. Me imagino todas las barreras y la lucha diaria contra históricamente tan puros hombres, ¿no? En estas especialidades. Entonces, Sí. usted es el vivo ejemplo de eso y por eso la admiro mucho y la respeto mucho. Gracias, gracias, Jenny. Sí, pues todas las que hemos pasado por ese tipo de situaciones, en donde es un mundo de hombres, Sí, eh, es que es una historia común, en sí. serio. Cuando he tenido ya la oportunidad de trabajar, digo, de platicar con mujeres, que ahorita estamos en un grupo de cardiólogas intervencionistas de México, que se llama WIN México, Women Innovation, este, somos muy pocas en el país de formación, Ah, tanto pediatras como adultas, pero ya sentada en una mesa y sabiendo la historia de cada una, hay tantas coincidencias que claro. finalmente hemos llegado a la conclusión que todas pasamos por cosas muy parecidas. Y sí, por cuestión de género nada más, solo, que también podemos decir, no tengo que demostrarle nada a nadie, pero el estar satisfechas con nosotras mismas, el Ujú. mostrarnos satisfechas ante los demás y seguir trabajando bien, como sabemos hacer las cosas las mujeres, creo que eso es que te da un lugar. Ah, Entonces, el sentir que ya voltean a ver al grupo de mujeres, ¿no? ujú. Ya nos están involucrando en congresos, que antes era puro hombre, ¿no? Que, sí, vamos a darles un panel a ellas. ¡Wow! Entonces, hace poco decíamos, ahora ya nos voltearon a ver. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Entonces, Ah, somos requete tercas, porque ahí tienen que estar, porque ¿verdad? Porque tenemos que se lo estar, merecen, claro. Han tenemos, trabajado para eso. tenemos la misma capacidad. Exacto. A la buena, no todas hemos tenido la misma oportunidad, pero ya que estamos unidas, ya que estamos pues posicionándonos o que ya nos están observando, pues sigamos sobre esa línea. Ah, No vamos a demostrarle nada a nadie. No hay mejor ni peor, no hay ni más fuerte ni débil, no, estamos a la par, podemos igual, claro que podemos. claro, Entonces, claro, solo es estar, no claro, quitarnos de la línea. Alguien me dijo claro. eso, no te quites de la línea nomás, perfecto, y sigo en la línea. No, Entonces, y sí cuesta el doble tal vez algunas ocasiones tener que demostrar que uno puede, ¿verdad? Como mujer comparado pues con un varón. ¿Algo más que quiera agregar, que quiera decirnos? qué bueno este tipo de oportunidades digitales ahora. Sí, Estamos en el mundo digital totalmente. sí, Este, qué bueno tener la oportunidad de escuchar y de ver las vivencias de cada quien. Cada ser humano somos una historia. Y a veces el escuchar la historia de alguien, yo pasé por ahí, ¿no? exacto. O bien, yo quiero hacer esto que ella Inspirar. hizo. Ujú. Inspirar, ser inspiración de alguien más. Y la otra, el dar confort. El Ujú. confort de va a pasar, va a pasar, Sí, tranquilo. sí. Creo yo que es una muy buena forma de servir. Pero Ujú. qué bueno que tuviste esta idea. Qué bueno pues pues gracias porque me diste la oportunidad de ser la primera. Yo espero que sea de mucho éxito, que se difunda. Sí. No le hace, creo, no dije nada no correspondiente. Este, y, y pues muchas gracias, Jenny. No, gracias a Espero sí usted. le sirva a mucha gente, Sí, porque sí, todos necesitamos del prójimo, todos. sí. Ujú. Y nosotros somos una familia de historia con historia de migración muy fuerte, entonces somos muchos migrantes en nuestra familia. Así es, Y así como nosotros hay muchísima gente, ¿verdad? Que está en estos procesos de moverse y que no es un proceso fácil. Entonces, pues le agradezco muchísimo lo más valioso que tiene usted, que es su tiempo
Y también lo más valioso que son sus experiencias, sus sentimientos, sus emociones que nos ha compartido. Estoy segura que sí va a poder dar confort, dar ánimo, dar inspiración a mucha gente. Le agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón por hacernos este regalo tan grande. Muchas gracias, Jen. Muchas gracias. Gracias a ti.